Hola, soy el tutor Íñigo Gómez Ojinaga y en este vídeo, de los primeros que hago, entre otras plataformas en el canal de YouTube que acabo de abrir, pues voy a hacer un pequeño resumen de mi periplo vital, porque creo que es importante la gente que no me conoce que entre a YouTube, por ejemplo, aunque la mayoría que vais a ver esto seguramente ya me conocéis de antes, pero creo que también es el momento de hacer un pequeño resumen del periplo vital, de lo que me ha traído hasta aquí y de entender por qué hablo de lo que hablo y cómo he llegado yo a tener esto como una certeza en mi día a día o cuál es mi verdad, que no aspiro, como he dicho muchas veces, a que sea la verdad absoluta. Es una verdad basada en mi evidencia clínica y en 32 años de experiencia como médico y 22 años experienciando un enfoque más holístico que al final ha impregnado también todo mi camino de vida. Ha abierto una línea de investigación y de experienciación, que es la que intento aportar. En esa línea he ido descubriendo muchas cosas en mí primero y después he intentado transferírselo al camino evolutivo del paciente, respetando siempre el camino personal e intransferible de cada uno de nosotros y viendo un poquito, pues, resumiendo cómo he llegado hasta donde he llegado. Bueno, yo acabé la carrera de medicina en el año 93. En aquella época mi concepto, mi cosmovisión de la vida y de la medicina era más o menos como me habían enseñado la carrera de medicina. Una carrera que era lo único que yo quería, era lo único que yo quería hacer desde pequeño. Bueno, acabé y el campo que más me atrajo era el de la rehabilitación, el de la trauma y la rehabilitación. Hice un máster en traumatología deportiva, pero sobre todo me metí en el campo de la rehabilitación. Me gustaba tratar a los pacientes, trabajarlos manualmente, usar terapias manuales y poco a poco me fui metiendo, por resumirlo mucho, en herramientas como la medicina manual osteopática y a través de ella fui viendo que el cuerpo físico era mucho más dinámico e interactivo de lo que aparentemente puedes acabar teniendo o entendiendo en la carrera de medicina, en la cual solo se nos habla de patologías y aquí empiezas a ver el concepto de disfunción como previo a la patología. Y bueno, era un avance, era algo que se podía ahondar, en lo que se podía investigar y que se podía aportar al campo global de la medicina, tal como lo veía yo en aquel entonces cuando acabé la carrera de medicina. Bueno, el caso es que seguí indagando, buscando herramientas para aumentar la eficacia y mejorar todo lo posible los resultados con los pacientes que me venían. Y fue, no voy a decir que por casualidad, porque eso no existe, en un momento determinado, a primeros de los años 2000, 2002, por ahí aproximadamente, descubro, por una situación muy concreta, que tengo una facilidad para detectar en la zona del paciente, alrededor del cuerpo físico del paciente, unas zonas que ya en aquel momento, con todas las, digamos, dudas que tenía, investigaciones que ya empecé a hacer, descubrí claramente que aquello tenía que ser parte de la estructura real que pilotamos, es decir, el cuerpo físico está envuelto en un campo energético, para la mayoría de la gente invisible, aunque hay gente que es capaz de captarlo y de verlo, y en ese campo, en esa parte invisible, pasan cosas. Entonces ya no era una teoría, era una evidencia clínica. Mis manos me llevaban automáticamente a una zona, luego me di cuenta que mi atención también me podía llevar a esas zonas y rápidamente me di cuenta que esas zonas eran bloqueos en el flujo natural de la energía. Lo siguiente que descubrí es que esas zonas iban relacionadas con zonas del cuerpo físico. Cuando una zona del cuerpo físico, al explorarla, está dolorosa, congestiva o hay un problema, tenía un correlato con esa zona que yo percibía en el campo energético. Bien, cuando desaparece del campo energético y vuelve a fluir aparentemente la energía en esa zona, el físico responde y mejora de una manera casi inmediata. Con esa línea de investigación fui dejando ya ciertas herramientas que hasta entonces usaba en rehabilitación y fui metiendo esta metódica que vi que era la que a mí más fácilmente me funcionaba. No digo que sea la mejor herramienta del mundo, pero es la que a mí se me daba bien. Ya empecé a entender que un médico, un terapeuta, entre otras cosas, si realmente tienes una vocación de servicio, lo primero que tienes que encontrar es aquel campo y sobre todo aquella herramienta que se te da bien a ti. Lo siguiente que aprendí con el tiempo es que era indispensable que el paciente también se diera cuenta de que está en un proceso individual de avance, de evolución,
Y que muchas cosas, para poder afrontarlas y superarlas, buscando apoyo fuera, siempre era necesario que algo en su interior también se activara. Eso es de lo último que me fui dando cuenta con el paso de los años. Al principio usaba el enfoque como que yo tengo una técnica, yo puedo ir a la gente de esta manera y el resultado es mejor o peor, pero siempre había unos resultados interesantes. Llegó un momento en el que yo al paciente lo trabajaba sin tocarlo físicamente, lo exploraba antes y después de cada sesión y la exploración física siempre cambiaba y simplemente entre exploración y exploración yo le había tumbado en la camilla, lo había trabajado a nivel energético y aquellos cambios que yo veía en la parte más sutil podía comprobar después en la parte del cuerpo físico cómo había habido cambios. Evidentemente yo no me estaba inventando nada, me puse a investigar y la estructura que por la evidencia clínica todos estos años yo voy teniendo o entiendo que es, para mí, veo que está descrita desde hace miles de años en casi todas las tradiciones ancestrales en las cuales nos queda un vestigio de medicinas muy antiguas como la hindú, como la china, incluso como la inca. Entonces, veo que en esas tradiciones ya se tenía en cuenta el cuerpo energético dentro de la estructura del ser humano y que cuando tú trabajabas en las partes más sutiles, en las que envuelven el cuerpo físico, era un poco más potente porque al final el cuerpo físico recibe siempre la información de lo más sutil. Y la información y la energía fluyen siempre de las frecuencias más sutiles a las más densas. Mi conclusión a día de hoy es que el cuerpo físico del ser humano es un cuerpo energético, más lo que pasa que mucho más densificado y que a su lado tiene la parte mental y la parte emocional y más cosas, pero por resumirlo, por ser prácticos, cuerpo mental, cuerpo emocional están envolviendo el cuerpo físico y penetrando en él. Todo lo que ocurre allí de entrada tiene una repercusión a nivel físico. Nosotros de una manera intuitiva e inconsciente siempre hemos sentido, por mucho que en los últimos 100 años se nos quiera esto negar de una manera clara, de que cuando tú tienes una emoción, un bloqueo emocional o una creencia demasiado arraigada junto con bloqueos emocionales, cuando eso se libera o pasa algo o hay una catarsis profunda, el cuerpo físico siempre responde, siempre hay un cambio en el cuerpo físico. Eso lo llevamos comprobando toda la vida, pero no le estamos dando ni el poder, ni el estudio, ni la intención adecuadas. Evidentemente no por casualidad. Bien, esta es una observación empírica de evidencia clínica que yo he tenido. Evidentemente, para que ocurran cosas, el paciente tiene que estar en una abertura mental, porque si a nivel mental tenemos una estructura demasiado rígida, lo que va a ocurrir es que no te va a funcionar nada a lo que no te abras, evidentemente. Por eso vas a algunos sitios pidiendo una ayuda, porque en el fondo también sientes que es una ayuda que te puede beneficiar. Bien, cuando el paciente acude suficientemente abierto mentalmente y el terapeuta, el médico, saben cuál es su herramienta, ahí es donde se producen los beneficios. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestro cuerpo físico al final, para mí, en mi evidencia clínica, cuando no es una urgencia biológica, es decir, sacamos al cuerpo físico, el cuerpo físico dentro de toda nuestra estructura tiene unas prioridades. Hay situaciones en las que es prioritario por encima del resto de la estructura. ¿Cuándo son? Normalmente son situaciones de urgencia biológica clara, es real, es decir, bien es un traumatismo agudo, hay una fractura abierta, nos han pegado un tiro, te has quemado, te has caído por un barranco, te has pegado un leñazo con la bici contra un muro y estás ahí politraumatizado, inconsciente. La prioridad, evidentemente, siempre hay es estabilizar el cuerpo físico. Al igual que si entras en una parada cardiopulmonar, entras con una hemorragia, entras con un sangrado, entras con un infarto, hay que estabilizar el cuerpo biológico. Lo que pasa que cuando el cuerpo biológico ya está estable, no hay una urgencia biológica, o bien tenemos síntomas, pero que no entran dentro de una urgencia. Si no tenemos en cuenta toda la estructura completa del ser humano y vemos qué relación hay entre lo sutil y lo denso, nos dejamos muchísimo en el camino. Entonces hay gente que eso lo maneja de muchas maneras. Hay gente que sabe trabajar el mundo emocional más fácilmente y más directamente, los sistemas de creencias. Hay gente que ayuda a la gente
a entrar en estados de expansión de conciencia, con terapia regresiva, con hipnosis, con muchas otras terapias de biodescodificación, y vamos accediendo a informaciones, a creencias y a bloqueos emocionales que cuando se liberan, luego notamos un cambio en el cuerpo físico. También, digamos que yo hago algo parecido, lo que pasa que tengo la facilidad de ver toda esa información a nivel de patrones energéticos alrededor del cuerpo y veo cómo esos patrones se pueden deshacer o se pueden formar. Todo eso, al final, depende de nuestra psique, de cómo nosotros vemos la vida, de cómo la vivimos, de cómo la sentimos, porque podemos estar limpiando cosas, pero podemos volver a generarlas inmediatamente. Nuestro cuerpo físico nos puede volver a avisar. Evidentemente, en el transcurso de las investigaciones y de la evidencia clínica que yo tuve, al querer ir más allá, es imposible no acabar teniendo en cuenta el trasfondo espiritual de la vida. Planteártelo y ir a buscar experiencias que te corroboren esto. Entonces, bueno, a través de los tratamientos o de las experiencias que yo he ido teniendo en consulta, sobre todo en los últimos 20 años, os puedo decir que para mí claramente somos almas encarnadas, si queréis así, o si queréis decirlo de otra manera, somos seres espirituales encarnados y estamos en una fase ahora mismo muy potente de la vida en la que sobre todo ya se nos está exigiendo, entre comillas, no solamente eres un alma encarnada, crees que eres un alma encarnada, ¿qué pruebas tienes tú personalmente de que lo eres? Estamos en un momento en el que el esquema mental ya no nos sirve. Tenemos que recuperar algo que fuimos dejando en el camino hace unos siglos, no desde hace demasiado tiempo, pero se ha dejado, sobre todo en Occidente, mucho en el camino. Y es entender que la vida tiene un trasfondo, hay algo, hay un éter, hay una energía que lo permea todo, hay algo que sostiene la vida y que no se puede dejar fuera. Nosotros estamos dentro de toda esa dinámica, tenemos una capacidad individual, como somos seres espirituales, pero somos seres individuales, es decir, tenemos una sensación de individualidad que ya está a nivel álmico y también está a nivel del coche que pilotamos en este plano dimensional. Evidentemente, cuando entras en la metafísica y en la energética, los conceptos de planos dimensionales, de entender cómo podemos estar en varios sitios a la vez, cómo podemos desdoblar nuestro cuerpo energético, enfocar el sueño, intentar preguntarse realmente, bueno, ¿pero qué es un sueño? ¿Dónde estamos cuando soñamos? ¿Quién está en el sueño? Y cómo hemos generado esa realidad, que por mucho que nos digan, sí, es una proyección de la mente inconsciente, pero ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Dónde estamos? ¿Qué está ocurriendo cuando estamos soñando de verdad? Esas preguntas que han conseguido que el ser humano no se las haga y son de las más sencillas y de las más útiles en estos momentos. Es decir, plantearnos si las sincronías existen de verdad. Si cuando tú haces un decreto con la suficiente convicción y ves el resultado, dices, esto lo he hecho yo, esto ha pasado por casualidad o aquí hay una sincronía. Somos capaces de generar, de co-crear realmente nuestra realidad. Esas son las partes finales y yo pues estoy muy metido en todo eso llevado a la parte de la salud. Es decir, cómo un paciente se le puede ayudar a sanar y acabar entendiendo que el proceso de sanación es un proceso individual en el cual el médico realmente, el médico que se ha mantenido esa medicina artesanal, no en esa medicina industrial en la que se ha convertido la medicina, el médico artesanal nunca ha sanado realmente al paciente, nunca ha curado a un paciente, ha ayudado al paciente a que ponga en marcha sus procesos de autosanación, porque todos los tenemos, pero estamos desentrenados y encima nos han dicho que no los tenemos. Y al médico en los últimos 100 años se le ha prohibido, entre comillas, se le ha dogmatizado para no pensar más allá de un enfoque biológico y bioquímico, en el cual además los microorganismos son nuestros enemigos, todo el daño nos viene desde fuera y es fuera donde tenemos que encontrar las soluciones las sanaciones o las curaciones. A día de hoy, para mí personalmente, el proceso de sanación se inicia de dentro hacia afuera. Los apoyos externos son útiles como apoyos externos, pero si no nos damos cuenta que el verdadero proceso se desencadena desde dentro, aunque usando apoyos externos o no usándolos, no vamos a avanzar ahora mismo. Tenemos que darnos cuenta que aunque estemos muy desentrenados y nuestro adoctrinamiento mental
Y nuestras creencias mentales desde nuestro inconsciente, muy bien trabajadas desde pequeños, que nos han introducido en el colegio, en la familia, cómo vemos la vida, todas esas creencias que nos dicen sobre todo que es imposible que ocurran ciertas cosas. Eso está funcionando todo el rato desde nuestro inconsciente. Esto es imposible que ocurra, esto es imposible que ocurra, esto es imposible que ocurra. Cuando empiezas a poder experienciar cosas que te han dicho, por ejemplo a mí, en la carrera de medicina, que es imposible que ocurras y tú las ves, evidentemente se rompe una parte de tu mente y por ahí empiezan a entrarte además experiencias que al no tener tú esa barrera en tu inconsciente mental que te dice que es imposible, esas experiencias empiezan a venirte. Y entiendes cómo mucha gente de mi profesión no ve experiencias porque no está dispuesta a que esas experiencias aparezcan a un nivel inconsciente porque les desaparecería el suelo debajo de los pies. En los últimos años, además, esto se ha agravado porque se han permitido en mi profesión, desgraciadamente, hacer cosas que hace 30 años ni siquiera se hubieran permitido. Y ahora no me voy a meter por ahí, ya que estamos también en YouTube, pero hay cosas que hace 30 años, yo cuando estaba estudiando la carrera de medicina, no me hubieran permitido hacer, como es atender por teléfono a los pacientes y muchas más cosas. Entonces hemos perdido la esencia de la medicina, tanto como arte, como lo básico de mirar al paciente, saber de su vida, hablar el suficiente tiempo con él, explorarlo adecuadamente y usar las pruebas complementarias como lo que son. Pruebas con un apellido complementarias del diagnóstico clínico. Pero claro, el diagnóstico clínico ya se nos va a quedar corto, porque el diagnóstico clínico solo nos habla de lo que está ocurriendo a nivel físico, a nivel biológico y bioquímico. Si no entendemos que lo biológico está continuamente a cada segundo siendo influenciado por todo lo que ocurre en nuestro mundo mental, en nuestro mundo emocional, es decir, en nuestro cuerpo energético y en la relación que tenemos como alma, como conductor y coche, como alma y estructura que pilotamos aquí en este plano dimensional, pues nos estamos perdiendo, como decía antes, toda la película. Así que bueno, básicamente, a día de hoy, esto es lo que se ha ido afianzando, lo que tengo muy claro. Es mi enfoque en consulta desde hace muchos años. Mi consulta lleva funcionando ya bastante tiempo solamente con este enfoque. La gente sigue viniendo, por lo tanto, resultados hay, algo hay ahí detrás. Y los que ya habéis venido ya lo sabéis, lo habéis podido experienciar. Evidentemente, cada persona, cada médico, cada terapeuta que trabaja en un nivel vibracional, el paciente que mejor le va a funcionar es el que siente claramente que ese nivel vibracional en el que tú trabajas es el que se adapta a él en ese momento de su camino individual. Aquí es donde se dan los milagros o donde se dan verdaderamente las curaciones y las sanaciones más bonitas y más rápidas. El médico, el terapeuta, sabe qué herramienta es la suya, entiende que es un punto de apoyo y entiende que el paciente tiene que hacer su parte. El paciente tiene que empezar a entender dónde tengo que ir, qué me atrae, de todo lo que me están proponiendo, qué es lo que más me resuena, qué es lo que me deja más tranquilo y qué siento cuál es el siguiente paso. ¿Hacia dónde siento que tengo que ir? ¿En qué persona, más que en qué técnica, en qué persona siento que tengo que apoyarme ahora en este momento? Eso es la obligación ahora mismo de todos los pacientes que, como en algunas personas conocidas y amigos míos he escuchado, es verdad que deberíamos de dejar de llamarlos pacientes. Deberíamos pasar de ser los pacientes a cientes. Porque el paciente pasivo tiene los días contados. O bien el paciente pasa a ser un paciente activo o un aciente que se da cuenta de que está en un proceso individual y que necesita de él para avanzar. Sáneme usted el problema, ya os digo que eso se ha acabado. En los tiempos en los que estamos, ya a la velocidad que va todo, buscar la sanación fuera, entendiendo que la sanación te la tienen que dar desde fuera, que alguien te tiene que sanar a ti, a tu hijo, a tu primo, a tu mamá, y que el paciente no tiene que hacer nada de su parte, eso ya está fracasando desde hace tiempo y no va a funcionar cada vez menos. Entonces, estamos en un momento en el cual se nos está empujando de una manera muy rápida, muy acelerada, a volver a recordar lo que somos de verdad. Y en ese recuerdo de lo que somos es donde yo he encontrado mi camino hace ya bastantes años
intento aportar y apoyar a toda la gente a la que siente que yo puedo ser su apoyo en un momento determinado, entendiendo que yo no sano a nadie, que yo lo que pongo es y lo que aspiro es a activar el potencial de autosanación de todos los pacientes que puedan acudir donde mí, tanto a nivel individual como a nivel grupal, que hemos empezado a trabajar este año con talleres grupales también y viendo lo que ocurre en grupo. Y es muy interesante porque se están desplegando en estos momentos potencialidades, entendimientos, capacidades sutiles, energéticas que todos tenemos, tanto trabajando solo como en grupo, se empiezan a desencadenar cosas muy interesantes y muy potentes. Así que, básicamente, ese es un resumen muy, muy breve, muy acelerado de mi periplo vital hasta el día de hoy, lo que os puedo contar el día de hoy. Y esto es para que más o menos se entienda que todos los vídeos que vaya haciendo a continuación, como los que he hecho hasta ahora, estos últimos 4 años, están impregnados de esta filosofía, de esta manera de ver las cosas, que es, al final, una manera de ver las cosas y de transmitir basada única y exclusivamente en mi evidencia clínica. No hablo por boca de otros, hablo por la experiencia que yo tengo. Es mi verdad y, evidentemente, no tiene por qué ser la verdad de otro. Cada uno tiene que buscar la suya en esta vida, que creo que es lo más importante. Esta es la mía, la comparto, no con la intención de convencer a nadie ni de imponérsela a nadie, tampoco dejo que me la pisen, porque al fin y al cabo, esta verdad que yo tengo, estas ideas que puedo transmitir, están sostenidas en experiencias vitales y en experiencias clínicas que he tenido con miles de pacientes en los últimos 20 años. Así que esto es lo que quería sobre todo transmitir un poco en este vídeo y ya, pues bueno, en los siguientes ya iremos hablando un poco de cosas más concretas, de detalles más concretos, de casos clínicos o de enfoques ya más metafísicos, energéticos o del ser humano con temas más, con cosas más concretas. Y nada, como siempre, desearos a todos muchísimas gracias por vuestra atención. Nos seguimos viendo en el camino. Fuerza y honor a todos, hermanos. Hasta la próxima.